Buenos días, hoy es miércoles 26 de mayo del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la periodista Nina Osorio, periodista del portal Periodismo de Investigación. Y aparte de hacer periodismo, Nina se dedica también a la defensa de la naturaleza. Pero vamos por el tema político. Nina, gracias por aceptar la invitación. Tenemos mucho interés en conocer sus puntos de vista. En general, ¿cómo mira usted el inicio de este nuevo gobierno? Hola Jaime, gracias por la invitación. Pues bueno, te lo voy a responder como periodista para nuestro gremio, entiendo para ti también como comunicador. Es una buena señal, pues el primer decreto que ha dado el presidente de la República, el pues echar al tacho de la basura el reglamento de la Al ley de tacho, comunicación. Así es. al nefasto reglamento, al tacho de la basura. Claro, la ley Mordaza, ¿no? Y a quienes fuimos perseguidos durante el régimen correísta, conocemos realmente que esa ley de comunicación existió en el Ecuador para censurar a la prensa independiente. Y eso es una buena señal. O sea, auguro que también esté así de bueno el proyecto de ley que se vaya a enviar a la Asamblea para hacer la reformatoria y ahora sí que sea una verdadera ley de la libre expresión en el Ecuador. Aspiro que eso se cumpla y que sobre todo esos principios democráticos se respeten, ¿sí? En la diversidad de pensamiento, en la posibilidad de que los comunicadores y los periodistas podamos hacer nuestro trabajo sin persecución. Entonces, eso me parece que es básico en democracia y esperemos que el gobierno que acaba de inaugurarse pueda seguir esa línea, ¿no? Que vaya a la asamblea y que en la asamblea lógicamente haya el consenso y el entendimiento, aprovechando que estamos en una nueva época, en un cambio de época, en un nuevo gobierno que ha prometido democracia, tanto el presidente como la presidenta de la Asamblea Nacional. No, claro que sí, yo creo que hay que estar atentos a los consensos que se van tejiendo en el legislativo. Esperemos que reine la buena política, ¿no? No los pactos debajo de la mesa, no los pactos ni los amarres a trastiendas y a espaldas del pueblo ecuatoriano. Yo creo que lo que sucedió en la Asamblea para elegir a sus autoridades fue absolutamente legítimo y un gran espaldarazo a la impunidad que se pretendía tejer entre el gobierno, entre el ex gobierno de Correa, la bancada correísta de UNES y también con el Partido Social Cristiano, y creo que han obtenido lo que merecen, ¿sí? Han obtenido lo que merecen. Esperemos que estos acuerdos puedan seguir completándose en el futuro, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en las declaraciones de muchos asambleístas que afirman que estos primeros diálogos con el gobierno de Guillermo Lazo no son un cheque en blanco, sino que más bien tienen que hacerse un análisis muy sesudo, muy completo y profundo de cuáles van a ser los proyectos que realmente beneficien al pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido los asambleístas tendrán que hacer su análisis, ¿no? Y esperemos que haga lo propio el presidente. Además, los señores asambleístas, los nuevos asambleístas, Nina, tienen un trabajo arduo en beneficio del país, o sea, trabajar primero para recuperar esa pobre confianza que tiene el pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional que terminó con casi cero de credibilidad y de aceptación. Así es. No, sí, claro, y realmente cuando periodismo de investigación se puso en la mira, pues evaluar cómo está la casa, ¿no? La Asamblea Nacional, publicamos una investigación sobre la Asamblea Pipona y cómo la nómina de empleados administrativos había sido inflada durante los últimos años. Nos dimos cuenta que realmente la casa no está en orden, ¿sí? Que realmente lo que necesita la Asamblea Nacional es una auditoría interna completa, tanto al funcionamiento de la Asamblea como a los proyectos de inversión que ha mantenido la Asamblea Nacional en los últimos años, que han sido un completo fracaso. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es una tarea principal que tienen que hacer los asambleístas,
en esta inaugurada Asamblea Nacional, pues hay más de 518 funcionarios de más solamente en la Asamblea Nacional y creo que eso es espeluznante. En un ¿Cuántos, momento, Nina, cuántos, cuántos funcionarios actualmente tiene la Asamblea? la Asamblea Nacional tiene actualmente un total de 1.319 funcionarios. ¿Sí? En la Asamblea se las divide en dos partes, ¿no? Uno son funcionarios legislativos, ellos son los asambleístas, los equipos de asesores, de asistentes que trabajan en el tema legislativo. Son en total 617, ¿sí? Eso es más o menos un poco más del 46%, representan a este grupo de personas que se dedican al tema legislativo. El resto, más del 50%, es del 53%, 702 empleados, son del área administrativa. Y eso es justamente lo que llama mucho la atención. ¿Cómo es que en la primera función del Estado, en donde los asambleístas tienen la tarea fundamental de legislar y fiscalizar, más del 50% de la nómina sea solamente para personal de apoyo legislativo? Eso no tiene Para, ningún sentido. para burocracia, Nina. Exactamente, o sea, una burocracia que todavía Burocracia que va, que viene, que va y viene. Dicen que trabajan poco y cobran bien. claro, eso no podemos decirlo, no podemos decirlo con toda la certeza del caso. Por eso ya serán pues investigaciones, auditorías que se realicen dentro de la Asamblea Nacional, pero lo que sí podemos decir con mucha certeza es que la Asamblea Nacional podría funcionar holgada y eficientemente con menos funcionarios administrativos. Los ciudadanos de Cuenca y del país tienen que conocer que los funcionarios legislativos suelen no aumentar ni disminuir mucho porque la ley manda un número específico de asesores, un número específico de asistentes, tanto para el CAL, presidentes de comisión, menos para el presidente de la Asamblea que puede tener una cuadra de asesores. Eso, Nina, no se puede tocar. Claro, siempre son casi los mismos, ¿no? Dependiendo de si una bancada necesita un asesor, si disminuye uno, si aumenta otro, pero esos 617 casi siempre están, ¿no? Pero ¿qué pasa con el personal administrativo? Hay 702 personas trabajando en el área administrativa, de los cuales solamente 132 tienen un nombramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 570 funcionarios que dependen al libre albedrío y decisión del presidente de la Asamblea. O sea, ser presidente o presidenta de la Asamblea es algo parecido a manejar un ministerio. Claro, el presidente dispone de ese personal. Claro, el El artículo presidente 12 dispone, de la ley ya en orgánica la, Nina, se hablaba de que el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, uh-huh. recuerde usted, porque fue una denuncia pública, tenía cualquier cantidad de asesores a su servicio. Claro, una cosa es eso, porque la ley también, el reglamento interno de talento humano le permite al presidente de la Asamblea tener una cantidad indefinida de asesores. Dices, de acuerdo a su necesidad, dice el reglamento, pero de acuerdo a su necesidad es un abismo de ambigüedad. No tiene un componente técnico como para decir, a ver, de acuerdo a cuál necesidad técnica el presidente de la Asamblea puede contratar a esta cantidad máxima de asesores. José Serrano llegó a tener más de 20, Litardo tuvo 12, Elizabeth Cabeza me parece que fueron 6, sí, pero es un poco más normal tener 6 asesores que tener 20 asesores y 2 asesores de presidencia. O sea, es realmente un despilfarro. Eso es una cosa. Es Y un la abuso, otra, es un abuso también, ¿no? En un país en crisis, con una gran pobreza, con desempleo, con subempleo, tener 20 ascensores a su servicio, vaya, es no tener un poquito de sangre en de la cara. escrúpulos. Claro, eso es una cosa, pero lo que realmente nosotros nos pusimos a investigar es que el presidente de la Asamblea no solamente tiene el poder de tener la cantidad de asesores que quiera, sino que puede administrar el teje y maneje de los cargos de la función pública en la Asamblea Y el Nacional dinero a también, pues, contrato. y el dinero también. 570 personas dependen del presidente de la Asamblea. Eso quiere decir de que más o menos, y eso por las fuentes que tenemos dentro de la Asamblea Nacional, que en el anterior periodo, ya el del señor Litardo,
Medio Quevedo se instaló en la Asamblea Nacional. Medio Quevedo. Medio Quevedo, sí, y eso es real, y eso es real. ¿Y por qué decimos esto? Porque dentro de la Asamblea Nacional, funcionarios preocupados por esta inflada de la nómina, eh, han planteado propuestas de cómo podría la Asamblea Nacional funcionar de una manera holgada y responsable. Según este cálculo, la Asamblea tiene 14 unidades y 5 secretarías, de las cuales podrían funcionar entre 10 y 20 funcionarios, más o menos. No es una cuestión exacta, ¿sí? Esta es una propuesta. Sumando todos los funcionarios administrativos, podría la Asamblea funcionar perfectamente con 184 personas, no con 570, ¿sí? Entonces, como 132 personas tienen nombramiento, ¿qué significa? Que la Asamblea Nacional solamente tendría que contratar a 52 personas, no a 518. Bueno, pero Entonces, Nina, pero van a decir los señores políticos, está muy bonito su análisis, su propuesta, pero tenemos que pagar favores políticos. claro, pero eso es ilegal. La función pública no está para pagar favores políticos, para colocar en la función pública a quienes ayudaron en la campaña o a quienes más invirtieron en las campañas electorales. Eso realmente es tráfico de influencias y eso está penado por el Código Orgánico Y, Internacional. y peor, Nina, cuando se colocan en esos puestos políticos a personas que no tienen la preparación académica suficiente. Eso es más lamentable. Sí, justamente, nosotros como periodistas no podemos catalogar si la función que están cumpliendo ahora mismo estos administradores es buena o es mala, si es exitosa o desfavorable. Es por eso que debería haber un estudio sesudo sobre si es que no hay, por ejemplo, funcionarios que hacen acciones dobles en la asamblea, porque esta fuente nuestra ya nos contó cómo funciona el mecanismo para sumar el número de funcionarios, ¿no? Es como que usted, Jaime, tiene nombramiento y trabaja en la unidad de planificación, pero como necesitamos meter más gente en la área administrativa y usted es nombramiento y a usted no, yo no le puedo votar, no le puedo chantajear porque usted tiene esa seguridad laboral de tener un nombramiento con el Estado. ¿Qué hacemos? A usted, don Jaime, le vamos a mover a la unidad de protocolo. Usted no sabe de protocolo, usted sabe de planificación, pero no importa, le vamos a mover allá y como usted dejó una vacante en planificación, vamos a contratar 3 funcionarios más en planificación. ¿Sí? Esta alta rotación de personal no permite de que haya eficiencia en las unidades de la Asamblea Nacional en temas administrativos. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, es posible de que los nuevos cargos estén pues, personas que no tengan la suficiente experiencia, de gente de carrera que trabaje en la asamblea que tiene mucha experiencia. Entonces, lo que realmente es, lo que falta por investigar es si realmente estas 518 personas contratadas de más en la Asamblea Nacional están haciendo bien su trabajo, están cumpliendo con sus funciones de tal como manda la ley. Es lo que habría que averiguar, que eso tendría que hacer la Asamblea. ¿Y cuánto le cuesta, Nina, al Estado mantener 1.319 funcionarios en la Asamblea Nacional? ¿Tienen ese dato? Bueno, habría que revisar. Sí tenemos la nómina. Sería la nómina, esto se hizo con la nómina del año 2019. Habría que sumarlo de la nómina, ¿no? Pero lo que nosotros sí nos pusimos a calcular es cuánto ahorraría el Estado anualmente si es que contratara lo que tiene que contratar. ¿Cuánto? Verá, si es que tomamos en cuenta de que solamente se necesitan 184 administrativos, ¿sí? Y que solamente hay que contratar a 52 personas, hay un saldo hueco de 518. Vamos a decir de que todas estas personas ganan alrededor de $2,000. Sabemos que no es cierto, Los ganarán 500, los 500. asesores 1, asesor 2, pero redondeando que ganen Dos. $2,000. Para estos 518 en exceso, el Estado ahorraría más de $12 millones al año, solamente con estas plazas en exceso en la Asamblea Nacional. Son contratos,
12 contratos millones, 12 administrativos. millones, Nina, que se podría invertir en educación, por ejemplo, ¿no? Claro, en muchas cosas, ¿no? Cuando vemos que hay un gran déficit de insumos en hospitales, en el Eugenio Espejo, que fue la noticia de unas semanas, que no hay mascarillas, que no hay insumos básicos para atender la pandemia, mucho menos para otras enfermedades, pues vemos que hay plata que está mal utilizada. No hay dinero para atender a los hospitales, pero sí hay dinero para llevarse, sí hay dinero para los sobreprecios, sí hay dinero para los saqueos, no hay dinero para atender a los niños, no hay internet. En muchas zonas del país los niños no pueden educarse porque no tienen una tablet, no tienen un teléfono y tienen que subirse a los árboles, muchos de ellos, para poder tomar la señal en las peores condiciones. Así es. No, sí, y en la Amazonía, que es la región de donde yo provengo, esa realidad es así, ¿no? En la Amazonía es la zona más pobre del país, ¿sí? En el sentido de que la costa y la sierra, La Amazonía es eh, la más rica y al mismo tiempo la más pobre. claro que sí, sí, esa es la realidad, ¿sí? También la Amazonía tiene los índices de crecimiento y de disminución de la pobreza más bajos durante la última década. ¿Sí? A pesar de que se prometió transformaciones a cambio de la explotación de recursos naturales, esa es la maldición de la abundancia que vive la Amazonía ecuatoriana. Y realmente los recursos no llegan porque están mal distribuidos, ¿sí? Porque realmente no tenemos un Estado que sea eficiente y utilice los fondos públicos como se deben, con respeto, cumpliendo la ley. Y son muchos casos, usted ya lo has mencionado, ¿no? Usted sabe, Nina, que los presidentes, los gobiernos cuando ingresan a los cargos, cuando inician un nuevo periodo, siempre hablan maravillas, siempre hablan de atender al oriente ecuatoriano, pero a la hora de la hora sigue siendo el oriente ecuatoriano la última rueda del coche. Esperemos que con la presidenta Guadalupe Llori haya buenos vientos para nuestro oriente ecuatoriano, para nuestra reserva, para nuestro tesoro natural. Y esperemos que el señor presidente Lazo sea también lo suficientemente inteligente para cambiar el destino del oriente ecuatoriano. Claro, es lo que hemos aspirado desde hace decenas Décadas, de años, ¿no? décadas. Decenas de años, décadas, y yo creo que, bueno, el presidente tiene una oportunidad para mostrar que es diferente. Yo escuché un discurso el 24 de mayo de un presidente defensor de la República, un presidente que rompe con aquellos esquemas que lo estigmatizaron como conservador. Eh, Oí un presidente progresista, oí un presidente respetuoso de los derechos humanos, pero eso lo escuchamos en el Un discurso. presidente humano. Claro, lo escuchamos en el discurso. Yo aspiro que eso sea cierto, ¿sí? Como todos los ecuatorianos, lo único que sé es que si el presidente Lazo comete errores, tendrá una fuerte oposición en las calles, en el Parlamento. Lazo no llegó a la presidencia de la República por el peso de su partido ni de su aliado social cristiano. Lazo llegó a la presidencia por la inconformidad de un pueblo que quiere dejar atrás una historia que nos ha dejado una gran herida de corrupción, una gran herida de persecución, de respeto a los derechos humanos. Y creo que esta elección histórica que sucedió en abril fue resultado de esa disidencia, no de un partido político. O sea, yo no sé cuántas personas puedan salir a la calle a defender al presidente. Serán muy pocas, pero la mayoría del pueblo saldrá a las calles si es que no cumple con sus promesas. Y estoy segura. Y esa es la ventaja. Con este presidente tenemos la ventaja de poder decir, de poder hablar, de poder denunciar sin ser perseguidos. Esperamos que eso sea así, cosa que Señor muchos Guillermo, periodistas no lo vivimos durante muchos el años. señor Guillermo Lazo dijo en su discurso y ha reiterado en varias ocasiones durante la campaña electoral inclusive que en su gobierno los medios de comunicación podrán hacer su trabajo con absoluta libertad, que podrán criticar sin temor a ser perseguidos, enjuiciados, encarcelados. Bueno, y ese sí es un mensaje que
nos da un poco de paz y tranquilidad a los medios de comunicación y a los periodistas que tuvimos tantos problemas en la década del correísmo. Sí, realmente pienso que esa una señal positiva, ¿no? Una señal positiva. Hay que ver cómo todavía quedan 4 años, está recién guauito el gobierno, hay 4 años todavía para evaluar. Sin embargo, estos son síntomas positivos. Yo pienso que la prensa tiene derecho a hacer su trabajo con libertad, pues gracias al periodismo y gracias a periodismo de investigación, el portal que creó Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que muchos de los casos de corrupción más Fernando importantes del Villavicencio, país, que está presidiendo la Comisión de Fiscalización. así es, Y sí, tenemos, ahora ya no sé periodismo, y tenemos los pero ecuatorianos, Nina, mucha esperanza de lo que haga Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización, que salga a la luz muchas cosas que están escondidas todavía. sí, sí, yo creo que esa esperanza va a resultar en una satisfacción. Eso tendrá que decir los mandantes. Yo creo que tanto Fernando como los otros periodistas del portal han dejado una impronta en el periodismo ecuatoriano en el sentido de que no han tenido miedo y se han atrevido a topar temas que son quisquillosos, temas que resultan incómodos al poder y que son de los pocos casos que han resultado judicializados. Y de esas pocas judicializaciones, muchos están en la cárcel, otros están huidos de la justicia, pero en todo caso yo creo que el periodismo ecuatoriano ha hecho una gran tarea de patria en el Ecuador y que gracias a eso conocemos muchas de las irregularidades de la función pública y que fue por esa razón que empezó el pacto que Fernando lo llama el pacto de la regalada gana, como lo escuchamos en los medios, entre UNES y el Pacto Partido Social que, Cristiano, para echarse abajo a la fiscal Diana Salazar, pacto que finalmente fracasó. Se por quedaron, suerte. se quedaron con los churos hechos y la bata alzada, decimos acá, y Claro, claro, sí. Creo lógicamente que todos nos alegramos de que haya fracasado ese acuerdo. porque fue un acuerdo maquiavélico, ¿no? Era un acuerdo maquiavélico que se pretendía una comisión de la verdad para seguramente decir a los angelitos vayan a sus casas. Claro, y realmente pienso que el que ese pacto haya fracasado es una señal de que la vieja política no va más en este país. Sí, cuando el presidente de la República y sus asambleístas se dan cuenta que realmente el mérito de llegar a la presidencia de la República no se la dio al Partido Social Cristiano. Si fuera por el Partido Social Cristiano, perdía la elección. Y no es UNES, ni siquiera la que ganó la presidencia, porque si usted suma, no hablo de los votos válidos, yo hablo de todos los votos, los blancos, del ausentismo, le digo que sume los votos nulos y los votos de los otros candidatos presidenciales realmente son una minoría en este país. Y la mayoría de la gente quiere dar la vuelta para poder escribir una nueva historia. Y esa es la nueva historia. Aspiro que la Asamblea no nos decepcione, porque como usted dijo, un 2% de credibilidad del Parlamento y un 1% de credibilidad de los asambleístas es un merecido puntaje para una asamblea deplorable que hemos tenido. Estamos con la periodista Nina Osorio del portal Periodismo de Investigación. ¿Quién quedó al frente del portal, Nina? Cristian Zurita. Ah, Cristian Cristian Zurita Zurita, está a cargo perfecto. del portal, sí. Él quedó al frente, ya, perfecto. Volviendo al tema de la Asamblea y a la investigación que ustedes han efectuado, este documento, esta investigación, no sería malo que presenten a la presidenta de la Asamblea Nacional, pues, ahora. Entiendo que hay asambleístas que ¿Conocen? conocen del tema y escuché que se va a tratar en la comisión de fiscalización. Sí, y entiendo que también algunos asambleístas de manera independiente van a empezar una investigación ya más formal sobre este tema. Entonces, es bueno, ¿no? Es interesante ver cómo el periodismo puede transformar la vida práctica de la gente y la realidad de un país. Así que veremos pronto resultados de este tema, ¿no? Nosotros hemos hecho
lo nuestro, nosotros no somos jueces, nosotros no somos juzgadores, Así es. nosotros nosotros hacemos periodismo y hemos publicado este avance. Si los asambleístas se han enterado de esto, esperamos que hagan las investigaciones. Ahí sí ya hay implicaciones, pueden haber administrativas, penales, juicios políticos, dependiendo de lo que haya, ¿no? Entonces hay que esperar. Bien, Nina, usted está en Quito este momento, ¿no? Sí, Está en Quito, pero usted es oriunda, ¿de qué parte del oriente? Pastaza. De Pastaza, Sí. perfecto. Ahora, yo chequeé, revisé en su Facebook y vi que habían hecho una campaña sumamente importante, una campaña de donaciones desde allá, desde su tierra natal, en beneficio de la educación, en beneficio de la niñez. Cuéntenos algunos detalles de la Minga. Sí, le cuento, en el mes de octubre del año anterior, creé una fundación que se llama Minga Humanitaria Internacional. Esta es una fundación que nace estimulada por los problemas que generó, que sigue generando más bien la COVID-19. Hay tantos problemas que nos ha causado, uno de ellos en el tema educativo, ¿sí? En el tema educativo, otros proyectos se relacionan con el tema de la soberanía alimentaria, con el tema del empleo, pero nuestro primer proyecto se llama Minga Edu, la Minga por la educación. Esto procura un poco resarcir la falta del Estado y la atención del Estado a los niños, niñas y adolescentes primero de Pastaza, que es en donde nació, y esperamos expandirnos al resto de la región, para que los niños puedan acceder a una educación virtual. Y esto porque, como hablábamos hace un ratito, la Amazonía siempre ha sido una zona relegada, ¿sí? En temas tecnológicos somos la última rueda del coche en este país. 3 de cada 10 niños pueden estudiar de una manera tranquila, holgada en la Amazonía. El resto o no tiene computadora, o no tiene celular, o no tiene internet, no tiene chance de continuar sus estudios. Y ya vamos más de un año de esta situación. Una situación que va a dejar vacíos en el aprendizaje de los niños, de las niñas, en todo el país, ¿no? Entiendo que esta realidad se la vive en todo el país, pero hemos analizado la situación de la Amazonía. En ese sentido, pues nosotros yo soy también una activista social, además de periodista. Nos hemos organizado con otros voluntarios, mingueros, para solicitar donaciones de computadoras de segunda mano. Es decir, si usted, Jaime, tiene una compu de segunda que crea que se le puede formatear, arreglarle algunas partes, nosotros nos encargamos de arreglarlas y nosotros las donamos a estos beneficiarios. Entonces, justamente la semana anterior tuvimos una donación importante. Me parece que eran algo así como 120 dispositivos, equipos donados por la empresa privada que van a ser distribuidos en la provincia de Pastaza. Pero hemos recibido otras donaciones durante los meses anteriores, pero esas han sido donaciones como más individuales, ¿no? Ciudadanos que dicen, yo tengo una compu, yo tengo una tablet, no me sirve, está media lenta. Entonces nosotros pedimos la buena voluntad de gente que sepa de informática para que nos dé desarmando, armando, formateándoles, y una vez de que están en su punto las computadoras, nosotros las podemos donar, ¿no? Es como, la idea de esto es como que la sociedad organizada pueda resolver los problemas de la misma sociedad que no hace el gobierno. Bien por Entonces, esa eso es lo que hemos tarea, hecho. Nina, bien por esa tarea de ayuda social, ¿no? A los niños, a la niñez, a la educación que tanta falta hace en este país. Yo leí un artículo suyo sobre los candidatos extractivistas Uh que -huh. hizo usted cuando concluyó la primera vuelta electoral, Así es. ¿no? Un artículo sumamente interesante poniendo los puntos sobre las IES, sobre lo que pensaban hacer cada uno de los candidatos, en este caso el candidato de UNES y el candidato de Creo, de llegar a la presidencia en el tema de la naturaleza. Uh -huh. Sí, y esa fue, fue Ambos un análisis. apuntan a la explotación minera. Sí, sí, realmente en ese tiempo cuando muchas personas estaban por el voto nulo y no sabían cómo es que personas que se dedican
a hacer ciertas críticas a los partidos conservadores, podían entregar el voto a un ex banquero. Sí, creo que el análisis que había que hacer es pues en torno a los hechos. Tal como escribí este artículo, pues con la reflexión, opinión toda, ¿no? Opinión absoluta, opinión personal de esta profesional, pues a las personas que han sido perseguidas, a las personas que han sufrido el hostigamiento, después de ver la criminalización de la lucha de las organizaciones en mi región, de ver cómo aupados en un discurso del desarrollo, un discurso progresista, se profundizó el más extremo y salvaje extractivismo en la Amazonía ecuatoriana. Eso no se llama ser cristiano. Y a ¿Sí? los que se oponían, Nina, a los que se oponían a los defensores de la naturaleza, ya sabemos lo que les pasó, ¿no? Ahí está el caso de Guadalupe Llori. Es un caso súper claro. Dayuma fue la primera marca profunda y sangrienta de la intervención del extractivismo correísta en Amazonas. De ahí tenemos ejemplos de largo, ¿no? Muchas mujeres, las mujeres amazónicas fueron criminalizadas, perseguidas, hostigadas. No se sabe todavía qué pasó con José Tendenza. No se sabe qué pasó con muchos líderes sociales que fueron asesinados, las organizaciones, las invasiones, lo que sucedió en Tundaime, lo que sucedió en Tayuma, lo que sucede en la cordillera del Cóndor, lo que está sucediendo ahora mismo en Pastaza con el bloque 28, etcétera. Entonces, claro, dijimos, Guillermo Lazo no es que tiene un plan ecoamigable ni adaptado a los ODS de Naciones Unidas, mucho menos. Es un plan súper pragmático, un plan que dice respetar con todas las normas ambientales en temas de explotación petrolera y minera, pero lo que sí sabemos es de que los luchadores sociales van a tener la posibilidad de oponerse sin desaparecer o morir. Y eso es importante. Esa disidencia es la que permite que esos proyectos no se den. Así que el presidente Lazo hizo una serie de promesas en la campaña electoral que si no cumple va a tener la oposición de la gente que ha defendido la naturaleza durante mucho tiempo, ¿no? Y dijo que iba a llamar a una consulta popular sobre la explotación minera en fuentes de agua. Y eso tiene que pasar. Tiene que pasar o va a tener la oposición de la gente. Tiene que pasar. ¿Sí? Así como otras tantas promesas que hizo para poder llegar a la presidencia, porque si es que Lazo se mantenía con la misma línea de la primera vuelta, seguramente el correísmo arrasaba. Tenía que hacer una serie de Aquí en concesiones Cuenca, para lograrlo. aquí en Cuenca, Nina, ganamos una consulta a Ese favor es del un agua, precedente maravilloso. a favor del agua y en contra de la explotación minera en fuentes hídricas. Les dimos una paliza. Claro, y eso es una gran lección, ¿sí? Esa valentía del pueblo azuayo, del pueblo cuencano, una resistencia que viene por muchos años, ¿sí? Y que marca también las líneas de lo que está en el debate público. Si ya no es la misma política que antes. No estamos hablando solamente de la administración del gobierno, solamente de la economía, solamente del Ministerio de Finanzas, de cómo está el presupuesto general del Estado. Hay temas sensibles que la sociedad está apropiándose cada vez más. El tema del agua, la defensa de los ríos, la descontaminación de los mares, la defensa de los manglares, la protección de la naturaleza y de la vida en general, ¿no? Y esos son temas que están ingresando en el debate público y que los políticos ya no pueden dejar a un lado y que Guillermo Lazo desdeñó en la primera vuelta y que le tocó apropiarse en la segunda vuelta para poder ganar. Y esperamos que no haya sido una apropiación maniquea, sino que realmente haya sido un postulado auténtico, profundo, de un deseo de un mandatario que quiere respetar estas posiciones que tiene la mayoría de los ecuatorianos, porque la mayoría somos jóvenes. Y de los que no son jóvenes, tienen una simpatía también por estos temas, temas de género, de defensa de la diversidad sexual, son temas de vanguardia a los que nuestro país tiene que dar un paso importante, y lo va a hacer, esperemos que lo haga en un gobierno que lo han llamado conservador y que no pasó durante una década llamada revolucionaria. Esas son las cosas de la vida, ¿no? Bien, gracias a la colega Nina Andrea Osorio Villavicencio por la entrevista sumamente
interesante conocer sus puntos de vista, especialmente lo relacionado con la Asamblea Nacional, con este gran elefante que le cuesta mucho dinero al pueblo ecuatoriano a cambio de poco, a cambio de poco o a cambio de nada. Nina, ojalá podamos seguir manteniendo este contacto para que la gente nos siga escuchando y siga compartiendo y siga sacando sus propias conclusiones. Por supuesto que sí, estamos a las órdenes, Jaime. Más bien, muchas gracias por permitirnos compartir con su audiencia, con la gente del Austro, con nuestros hermanos del sur, todas estos resultados del trabajo, ¿sí? Y nada, muchas gracias y cuando haya otra oportunidad estaremos allí con mucho gusto. Bien, gracias. Desde siempre y hasta siempre. Gracias. Ecuador amazónico, no se olviden.